¿Cuántos bendicen al Señor? Hoy tenemos la palabra de Dios en boca de nuestro hermano Luis, y gracias a Dios por su vida. Hoy vamos a ver un tema muy importante que se llama sanando, si no me recuerdo el título, sanando las finanzas, ¿verdad? ¿Sí está bien, hermano Luis? Así que por favor estemos atentos y por favor tomen su lugar. Y Luis, adelante, sí, adelante con toda libertad. ¿Están contentos, hermanos? Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde en esta mañana. Así que estemos atentos a la palabra de Dios. ¿Cómo están, hermanos? Bien. Es bueno estar de nuevo aquí, a pesar de todo lo que ha pasado, ¿verdad? Le damos gracias a Dios. Dice en su palabra que vengamos a sus atrios con alabanza y con acción de gracias. Amén. Acción de gracias, pues no nada más es decirle gracias, Señor, por todo lo que has hecho, sino demostrarlo con los hechos. El tema de hoy, como lo dijo el pastor, es finanzas sanas. ¿Finanzas sanas a qué se refiere? A que en muchas ocasiones nosotros decimos: ¿por qué no tengo dinero? ¿Por qué no he prosperado? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué? ¿Será acaso una maldición de Dios? No, ya no es maldición porque ya no estamos bajo la ley. Sí saben que ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Ahora estamos bajo la gracia. Y como este tema tiene que ser muy corto, ya saben que yo me extiendo mucho normalmente, pues el pastor me ha estado recomendando toda la semana: hermano, es 30 minutos. Entonces, vamos a ir rápidamente a tercera carta de Juan, versículo 2, porque nada más tiene un capítulo. Y este es un versículo que es mi favorito. Si en muchas ocasiones se han dado cuenta que yo lo utilizo mucho, es porque es mi favorito, porque es algo que Dios siempre me ha marcado casi desde que lo conocí. Entonces dice tercera de Juan, versículo 2, dice, a ver, a la de 3, hermanos, vamos a decirlo: 1, 2, 3. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así como prospera nuestra alma. Así como son dos palabras que dice de la misma forma que, o al mismo ritmo de, o a la misma altura de. Así como prospera tu alma, así vas a ser prosperado en todas las cosas. Y así vas a tener salud. ¿Esto qué quiere decir? Que la voluntad de Dios es una: que nosotros tengamos prosperidad en todo lo que hagamos. Esto significa prosperar en mi trabajo, prosperar en mi familia, prosperar en la iglesia, en el ministerio que Él me dio, prosperar en todas las cosas que nosotros hagamos y que tengamos salud. ¿La voluntad de Dios es que estemos enfermos? No, es que tengamos salud, pero solamente estas dos cosas vienen si nosotros prosperamos en el alma. A la misma manera, a la misma cantidad que nosotros prosperamos en el alma, así va a venir la salud y la prosperidad en todo lo demás. Esto es en las finanzas. Me voy a enfocar en el punto de las finanzas. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros hemos dejado de hacer. Si Dios quiere que nosotros seamos prosperados, así como prospera nuestra alma, la prosperidad viene por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La prosperidad viene por la fe. ¿El padre de la fe quién es? Abraham, ¿verdad? Abraham. En la Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham. ¿Dónde lo dice, hermano Luis? Porque yo no lo creo. Vamos a Juan 8:38. No vamos a ir rápido porque no tenemos mucho tiempo para el segundo servicio. Juan 8:38. ¿Por qué les digo que lo lean en voz alta, hermanos? Porque la palabra viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, Juan 8:38, ¿qué nos dice por ahí?
8:38. Sí. Desde el 37 dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, les decía el Señor Jesús, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo de lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y luego en el 39 dice: respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Las obras de Abraham, ¿en qué se enfoca Abraham? En la fe. ¿Por qué en la fe? Porque él le creyó a Dios, ¿verdad? Entonces la promesa de Dios fue que en él serían benditas todas las naciones. Naciones somos cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros hay una nación. ¿Por qué? Porque vamos a tener descendencia y ni siquiera sabemos, tan solo de mi abuelito, del papá de mi papá. ¿Cuántos hijos son más? ¿9? 9 hijos. De los cuales, si me preguntan cuántos primos tengo, no, ni siquiera los he contado. Pero somos como más de 60, ¿no? De nada más de mi abuelito y mi abuelita, imagínense. Ahora, de ahí, ya nosotros como nietos ya tuvimos, yo ya tengo 2, nuestros primos ya tuvieron. Entonces, cada uno es una nación. Y si en Abraham iban a ser benditas todas las naciones, ahí entras tú. Y ahí entra tu descendencia. Somos hijos de Abraham. Las obras de Abraham tenemos que hacer, amén. Ahora, ¿por qué me enfoco a esto? Porque, hermano, es necesario que cambiemos nuestra forma de pensar para que prospere nuestra alma. Que le cambiemos el sentido a nuestra mano. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo le voy a cambiar el sentido a nuestra mano? Dice la Biblia que nosotros, que hay más bienaventuranza en dar que en recibir. ¿Sí lo han oído? Bueno, si hay más bienaventuranza en dar que en recibir, nosotros somos hijos de un rey que todo lo da, que no escatimó ni a su propio hijo. Entonces, nosotros no debemos escatimar, nosotros no debemos de estar cambiándole el sentido a la mano. Quiere decir, si tenemos un Dios que da, seremos unos hijos que dan, no unos hijos que están a cada rato: dame, dame, Señor, dame, Señor, dame, dame. Ya no es enfocarse en eso. Ahora nosotros tenemos que enfocarnos en dar. ¿Cómo vamos a dar? Pues cuando tenemos. Hermano, pero yo no tengo. Pues no tienes, porque ahí está el punto. Dice la Biblia que Él nos iba a dar todo lo necesario para que abundemos en toda buena obra. En toda buena obra. Hermano, que mi abuelita está enferma, que mi mamá, que mi papá, que el vecino, y no tengo cómo darle. ¿Por qué no tienes para darle? Porque no estás teniendo lo suficiente para abundar en toda buena obra. ¿Y cómo lo tengo, hermano? Aquí está el punto. ¿Ustedes saben qué es la palabra diezmo? Hermano, ya me va a empezar a hablar de los diezmos. Sí, hermano. Es necesario que le cambiemos el rumbo a nuestra mano. No nada más recibir, sino más dar que recibir. ¿Por qué? Porque somos administradores de lo que tenemos. Lo que Dios me ha dado, el dinero que me ha dado, la casa que me ha dado, todo lo que me ha dado Dios, no es mío, es de Él. Y si es de Él, lo tengo que administrar. Pero si no lo sé administrar, ¿cómo le voy a hacer? Pues Dios ya no te va a dar porque ya no sabes administrarlo. ¿Han escuchado la parábola de los talentos? Sí, así. Y me voy rápido y no lo cito, pero saben que está en la Biblia, ¿verdad? Saben que yo no me salgo de la Biblia. En la parábola de los talentos dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Perdón, 3 y 1. 5, 3 y 1. Al que le dio 5, dice que lo multiplicó, que hizo muchas cosas, y cuando regresó el amo le dijo: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, y ahora entra en el gozo del Señor. Ahora, cuando tú y yo administramos bien, el Señor se goza. Y dice: mira, mi hijo que le he dado 5 pesos, dio su diezmo, dio su ofrenda, y aún así le alcanzó para ayudar. Pasó, le dio al viene, al limpiaparabrisas, al que viene de Centroamérica, a los que vienen de otros estados, al necesitado.
Eso es abundar en buenas obras. Eso es cambiarle el rumbo a nuestra mano. Eso es ser buen administrador. Luego dice que vino y que al que tenía 3, dice que 2 los puso a trabajar y 1 lo metió al banco y le dieron intereses, y también le dijo: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Y luego vino al que le dio 1 nada más y le dijo: Señor, es que tuve miedo. Sí sabemos que el miedo, hemos escuchado esto, ¿verdad? Porque también Dios nos ha dado esa palabra. El miedo es la fe, pero hacia el diablo. Cuando tuvo miedo, dice que tuvo miedo y lo enterró. O sea, no hizo fructificar eso que Dios le había dado. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que Dios nos da, tenemos que ponerlo a trabajar. Tiene que fructificar. Si a ti, hermano, Dios te dio un carro, si Dios te dio dinero, tienes que darlo para la obra del Señor. No es como eso de la prosperidad, como los pastores de la prosperidad, porque ustedes saben que el pastor no está enfocado en esto. Mucho menos me dejaría hacerlo. De decir: vengan y tráiganle a Dios y denle todo su dinero, pídanle a Dios lo que quieran y Dios se los va a dar. No es cierto. Dios se los va a dar de acuerdo a nuestra forma de pensar, a nuestra administración. Si Él ve que te lo va a dar, y una de dos: o lo vas a enterrar por miedo, o 2, te lo vas a malgastar, como el hijo pródigo. Si han escuchado del hijo pródigo, ¿verdad? Que dice que le dio y fue y se gastó todo el dinero, despilfarró. Eso no es administrar. Y si se dan cuenta, dice que llegó hasta desear lo que comían los cerdos por una mala administración, por estar en contra de lo que el padre tenía, porque por algo se fue de su casa, ¿verdad? Pero este no es el punto. El punto es que cuando nosotros tenemos algo, tenemos que ser buenos administradores. ¿Esto cómo es? Venir y darle a la obra del Señor. Si Dios te da algo porque es de Él. Imagínense que yo le digo a mi hija Karime: Karime, toma 100 pesos. Oye, ¿sabes qué? Dame 10 pesos. ¿Y por qué te los voy a dar? Porque yo te los di. Ni siquiera me los puedes dar. Te estoy pidiendo 10 pesos. Ese es el punto. Si nosotros nos enfocamos, nos aferramos a lo que Dios nos da y no al dador, nuestra mentalidad es pobre. Por lo tanto, los resultados son de pobreza. Estaba leyendo acerca de unos monos de la Sierra Lacandona. Esos monos, dice que los indios de esa zona saben que su carne es muy rica. Entonces los querían atrapar, o cuando ya lo habían probado, pues querían ver la forma de atraparlos. Pero solo había una forma de atraparlos. ¿Y cómo era? Con dulces. Se dieron cuenta que lo dulce les atraía. Entonces ellos dijeron: ¿cómo le vamos a hacer? Idearon una trampa de tal forma que en el coco metían un dulce, a la forma de que ellos metieran la mano, o sea, el mono mete la mano, agarra el dulce, pero a la hora de salirse, a la hora de quererse salir, ya no podía. ¿Por qué? Porque estaba con la mano cerrada, no quería soltar lo que había dentro del coco. Entonces era la forma de capturarlo. Esto es una mentalidad, pues, animal, ¿verdad? Si nosotros, no quiero decir que seamos monos, pero el diablo probablemente por ahí nos tiene agarrados. Ahora, hermano, el diezmo no es neotestamentario. No lo es. No es neotestamentario. Hermano, es que el diezmo es de la ley. Tampoco lo era. Hermano, ¿es usted un hereje porque me está diciendo? No es cierto. El diezmo empezó desde antes de la ley. Y si fue desde antes de la ley, entonces ni siquiera trae castigo como si. Ahora, si nosotros vemos que el diezmo no está nada más en la ley, sino que fue establecido en la ley, pero en la ley traía maldición. ¿Sí se acuerdan que traía maldición por no darlo, verdad? Porque Malaquías 3 dice, no lo voy a pedir aquí en la pantalla, pero sí se los voy a leer aquí rápido. Dice que en Malaquías 3:10 decía que el pueblo le había robado a Dios, y ellos decían: ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. Por lo tanto, malditos sois con maldición. Entonces, hermano, ¿me está diciendo que ahora por no dar el diezmo ya tengo maldición? No, ahora ya no hay maldición en tu vida. ¿Por qué? Porque Jesús vino a quitar
toda esa maldición. Él cumplió la ley y por lo tanto al cumplirse la ley quedaba atrás. Ahora estamos bajo la gracia. ¿Bajo la gracia qué es? Entonces, hermano, ya no voy a dar el diezmo porque estoy bajo la gracia. No, hermano. El nuevo sacerdocio, en Salmos 100, versículo 4, si no mal recuerdo. A ver, vamos a ir rápidamente a Salmo 110, versículo 4. Desde ahí ya hablaban de Jesús. ¿Ya lo tenemos? En todo el Salmo 110 se habla de Jesús. Porque dice, el primer versículo dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Y el versículo 4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres para siempre. ¿Qué dice? Sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Ustedes saben quién fue Melquisedec? No, ¿verdad? Bueno, Melquisedec, vámonos rápido entonces ahora a Génesis, capítulo 14, versículos del 18 al 20. Ahora sí, hermanos, vamos a estar como esgrima bíblico, de aquí para allá, porque no tenemos mucho tiempo. Génesis 14, del 18 al 20. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Qué sacó? Pan y vino. ¿Quién era? Era un sacerdote y rey. ¿Se dan cuenta? Antes no podían ser rey y sacerdote al mismo tiempo. O eran reyes, o eran sacerdotes, o eran profetas. En Jesús se cumple todo. Él es rey, Él fue es nuestro sumo sacerdote, y Él fue nuestro profeta, y es nuestro profeta porque vino de parte de Dios. ¿Se dan cuenta que ahí se cumplen las tres cosas? En Jesús encontramos el pan y el vino. ¿El pan qué es? Su palabra, ¿verdad? ¿Sí, amén? Amén. ¿Y el vino qué es? Es una representación del Espíritu Santo. El vino es el Espíritu, el pan es su palabra. Y Él es el sacerdote. Por eso dice la Biblia en Salmo 110, versículo 4: tú eres el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Melquisedec, estuve estudiando esto, y viene de dos palabras, que es Melech y Sedec. Melech y Sedec quiere decir rey y justicia. Rey de justicia. ¿Quién es el rey de justicia? Jesús. Ahora, estudiando la genealogía de Melquisedec, no se ve ni de dónde viene, ni hacia dónde fue. Nada más fue mencionado en la Biblia, fue un rey, fue un sacerdote. Entonces, de ahí viene el comparativo con Jesús, donde Melquisedec, luego dice en el versículo 19, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y versículo 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, porque Abraham había ido a rescatar a Lot, que se lo habían llevado, y había habido una guerra, y etcétera. Entonces Dios le da la victoria a Abraham. Entonces Melquisedec lo bendice. Sacerdote viene y lo bendice. Le dice: bendito sea tu Dios, bendito sea nuestro Dios, que te entregó a tus enemigos. Entonces sacó pan y vino. Y luego dice: y le dio a Abraham. ¿Qué le dio a Abraham? Los diezmos. A ver otra vez, hermano, ¿qué le dio a Abraham? Los diezmos. Hermano, pero si todavía no había ley. A ver, espérate, ¿cómo, hermano? Si todavía no había ley, todavía no había Dios instituido la ley por medio de Leví. Entonces nos damos cuenta que Abraham, ¿quién era Abraham?
Era una persona riquísima. Entendía el principio de riqueza. Él sabía que era más bienaventurado el que da que el que recibe. Entonces, al sacerdote, al rey, al que le daba pan, vino y bendición, ¿qué le dio? El diezmo de todo. Entonces, hermano, si nosotros damos nuestro diezmo, vamos a tener finanzas sanas. Esto ni siquiera es algo que yo diga, es que es obligatorio. No, ya no es obligatorio. Ya es algo de ti. Que tú lo tengas que dar, que tú estés convencido de darlo. ¿Por qué? Porque Dios quiere cambiar el sentido de nuestra mano a ya no pedir sino a dar. Si tú y yo cambiamos ese sentido, y mira, Dios ve, y ahí está mi mamá, ahí está mi hermano, ahí está mi esposa, el mismo pastor les puede decir, cuando yo vine, hubo veces que no tenía ni para comer. Cuando, hermano, yo tuve un accidente y ustedes se acuerdan. Y yo, pasó el tiempo, yo le dije, Señor, Dios ve y no es mentira. Yo me estaba bañando y vino a mi mente cómo Dios me sostuvo dentro del accidente. Me estaban pagando a mí me estaban pagando mi sueldo completo en la empresa. Más aparte del seguro social, como estoy dado de alta en el seguro, me estaba dando mis incapacidades completas, hermano. Y yo le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tienes tanta misericordia de mí? ¿Y saben qué me contestó? Con una voz tierna. Cuando Dios te habla es una voz tierna, una voz dulce y a la vez una voz fuerte, como un padre. Me dijo, por tus diezmos. Y luego vino toda una revolución con que si el diezmo, que si sí, que si no, que si era bíblico, que si ahora ya no era, porque era del Antiguo Testamento, y que ahora ya no, porque ahora nosotros vivimos bajo la gracia. Vino todo esto y después hubo un tiempo donde Dios me empezó a dar todo esto. Donde Dios me empezó a llevar a otras cosas, a otros lugares, donde Dios me empezó a bendecir. Y cuando yo le dije, Señor, todo lo que yo tengo es por ti. Y donde tú me digas que lo dé, lo voy a dar. Y no es que haga yo alarde, hermano, porque dice la Biblia que lo que haga tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Pero se los voy a decir, cuando el pastor me dice, oye hermano, fíjate que esto, ahí está. Oye hermano, fíjate que lo que hace falta, sí. Y yo le he dicho, pastor, cuando haga falta algo, dígame. Porque yo no quiero retener las bendiciones que Dios tiene para mí. Porque yo no quiero ser un mal administrador. Porque aún dentro de la administración de lo que Dios nos da, por ahí sacamos algo para nosotros, ¿verdad? Porque de ahí nos da de comer. Cuando entendí que el trabajo que tengo no es para que me dé Dios de comer, sino para desarrollar las habilidades que Él ha puesto en mí. Hermano, mucho ojo con esto. Tú no tienes el trabajo para que Dios te dé de comer. Así que cuando tú vayas a tu trabajo y digas, pues es que voy, pues porque si no, no saco para la papa. Error. Tú vas a trabajar para desarrollar las habilidades que Dios nos dio. Porque la papa, la comida, el alimento, viene de Dios, hermano. Viene de Dios. Y si tú y yo cumplimos con esto, vamos a estar ya del otro lado. Nuestra mentalidad tiene que cambiar. A mí, de verdad, me da mucha tristeza ver cómo hay hermanos que todavía están, ay, es que no tengo. Ay, es que me va mal. Ay, pastor, ayúdenme. Ay, es que no tengo. Mira, en muchas ocasiones la Biblia nos habla acerca de todo lo que tenemos que hacer, pero no le hacemos caso. Hacemos lo que nuestra mentalidad, creyéndonos más que lo que Dios dice, creyéndonos más que Dios. No, es que hermano, yo creo que esto no es así. Por eso estás así, porque no le haces caso a Dios. Por eso Él les decía en Malaquías, les decía, pruébame, y verás que voy a abrir las ventanas de los cielos. ¿Se han dado cuenta cómo los judíos son una nación bendecidísima? ¿Sí se han dado cuenta? Que Dios los bendice a donde quiera que ellos vayan. ¿Sí o no? Sí, así es. ¿Han visto judío pobre? Yo no. ¿Por qué? Porque le creen a Dios y porque aun si están ellos dentro de la ley, ellos bendicen y Dios los bendice. Ahora, ¿cuánto más nosotros ya no estando bajo la ley tenemos que dar lo que le corresponde a Dios?
Hermano, estamos haciendo el paréntesis entre la ley y la gracia. El orden de Melquisedec. Hermano, ¿cómo sabes que Jesús es del orden de Melquisedec? Bueno, pues entonces vámonos rápidamente a Hebreos, capítulo 5, versículo 6. ¿Ya lo tenemos? Versículo 6 dice: como también dice otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En el versículo 10 dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Luego en el 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Tenemos que hacer lo que Abraham hizo, ¿verdad? ¿Sí, amén o no amén? ¿Qué hizo Abraham? Dio los diezmos. ¿A quién se los dio? A Melquisedec. Ya no está Melquisedec. Nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, es Jesús. Jesús. ¿Por qué le vamos a dar a Jesús, hermano? O al pastor, que al final él es el sacerdote de nosotros. Sacerdote quiere decir intermediario. Entonces, si nosotros tenemos un intermediario, es Jesús, ¿verdad? Y el representante de Jesús, nuestra autoridad aquí en la iglesia, es el pastor, ¿verdad? A donde vayas, hermano. No es porque estés acá. A donde vayas, Dios quiere cambiar nuestra mentalidad. Si tú vas a otra iglesia porque esta ya no te gusta, o porque Dios te da otro llamado en otra iglesia, si tú das tu diezmo, Dios te va a bendecir. No porque seamos de ese tipo de iglesias de la prosperidad, sino porque nuestra mentalidad tiene que ser dadora. Ya no pediche. Jesús siempre lo dio todo. Dio su vida. Si tú y yo somos como Jesús, vamos a dar. Si somos hijos de Abraham por la fe, tenemos que hacer lo que él hizo. Le dio el diezmo de todo al que le dio pan, vino y bendición. ¿Qué quedamos que era el pan? La palabra. ¿Aquí se les da palabra? El vino del Espíritu es la semejanza al Espíritu Santo, una representación. Aquí está el Espíritu Santo y bendición. Bendito Dios. ¿Aquí hay bendición? Amén. ¿A dónde tienes que dar tu diezmo? Aquí. Hermano, es que no, yo no doy el diezmo, yo mejor le doy al que no tiene, yo le doy al pobre. También tiene que, eso se llama ofrenda. Tu diezmo, si tú quieres bendición, porque ya no hay maldición, hermano, ya no. Como ya no estamos dentro del orden levítico, ya no hay maldición. Ya no es maldito sois con maldición porque me habéis robado, decía el Señor. Ya no. Ahora es, si tú no das, no recibes. Ya no es maldición, porque antes había muchas maldiciones por no diezmar. Ahora no, hermano. Si no quieres diezmar, mira, adelante. No vas a tener maldición, pero tampoco vas a tener bendición. Amén. Amén. ¿Sí está quedando claro el tema? Amén. ¿Sí está quedando claro el punto? Sí, y de amén. todos modos, si no queda claro algún punto, con toda confianza, pastor, me da permiso de que después de los 2 servicios, si alguien tiene alguna duda, venga conmigo para Sí, cualquier duda. Amén, aquí estoy, porque estuvimos estudiando este tema para que cualquier duda que surgiera, con todo gusto lo aclaramos. Entonces, ahora, ya no estamos bajo ese orden levítico. Jesús ni siquiera era de los levitas. ¿Sí sabían eso, verdad? Sí, amén. ¿Sí o no? Así es, amén. ¿De qué tribu venía Jesús? Amén de la tribu. De Judá. Ellos ni siquiera fueron elegidos para ser sacerdotes. Eran los de Leví. Ellos eran los sacerdotes. Entonces, por lo tanto, él no era sacerdote de esa orden. Dios lo eligió de otro lado para poder tener de dónde sacar la gracia, quitando o haciendo a un lado la ley. Y después vamos a tener otro tema también, donde estudiemos la ofrenda. Amén. Amén. Vamos a estudiar después la ofrenda. Pero yo, hermano, te invito a que de verdad lo hagas. Lo hagas. ¿Por qué? Porque Dios te quiere bendecir. Dios quiere que de verdad tú seas bendición. El diezmo levítico, como te digo, traía maldición.
si no se daba. En Malaquías 3:9. En 2 de Corintios 9:7 vamos, y es el último versículo que voy a dar. 2 de Corintios 9:7. Por eso no se habla del diezmo aquí en el Nuevo Testamento, porque ya no tiene que ser una cuestión levítica, tiene que ser una cuestión de conciencia, Así es, amén. una cuestión de otro orden, ya no de la ley. Por eso el apóstol Pablo, que era judío de judíos y él sabía de la ley, él dijo aquí mejor ya no les voy a nombrar diezmo, porque si no van a pensar que seguimos en la ley. ¿Sí se dan cuenta de cómo Dios tiene cuidado de cada cosa? Así es, amén. Entonces Pablo dijo, ya no les voy a hablar del diezmo porque ya no estamos en la ley. Pero acá dice, versículo que les dije, 7, ¿verdad? Dice, por eso, en el versículo 6, por eso digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Y en otra versión dice, no con tristeza ni por obligación. Obligación. El diezmo levítico era obligación. Ahora ya no es por obligación. Ahora es de corazón. ¿Dios te bendice de corazón o por obligación? Ay, mi hijo, pues ya lo voy a bendecir. ¿Crees que Dios sea así? Y así no quiere tu diezmo y así no funciona, ¿eh? Si tú quieres traer tu diezmo y lo vas a dar, pues porque el hermano Luis de por sí, como es bien regañón, pues bueno, ya lo va a dar. No, así tampoco lo quiere Dios. A Dios no le sirve, a Dios no le interesa tu diezmo. Así te lo digo. A Dios no le interesa ni un peso de tu diezmo. A Dios le interesa que pongas tu corazón en Él. Que tu confianza esté en el que te da y no en lo que te da. Sí. Por eso dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios bendice al dador alegre. Así que si vas a diezmar y vas a ofrendar aparte, hazlo con todo tu corazón. Este es el tema de hoy. Que Dios te bendiga, hermano. Bien, vamos a recoger los diezmos. En algún momento, y voy a robar unos 5 minutos, en algún momento de mi vida yo estuve trastabillando acerca de este tema, porque ha habido mucho siervo, pastor, ministro, evangelista, que ha sido muy abusivo, y lo hemos visto en las redes sociales. Ha habido tanto abuso que mucha gente ha dicho y ha estudiado y analizado, el diezmo no es para los de la gracia. Y ciertamente, bien explicado hermano Luis, ciertamente el diezmo no es para los de la gracia, porque no estamos bajo la ley, pero Abraham, como dijiste hermano Luis, Abraham no estaba bajo la ley y él dio el diezmo de todo. Hasta ahorita no he visto a nadie que me diga, pastor, ¿por qué tengo que dar el diezmo? ¿Por qué no doy el doceavo? ¿Cómo se dirá? ¿Doceavo? El veintesmo, el treintesmo. ¿Por qué no doy? Hasta ahorita todos pelean porque ¿por qué tengo que dar el diezmo? De impuesto nosotros estamos pagando el 16% de nuestro salario. Y Dios simple y sencillamente te pone un estándar para esto. Eso se lo dijo eso lo propuso Abraham y eso también lo puso en la ley. Ahora, hermano amado, en el Nuevo Testamento no tenían el problema de estar peleando por un diezmo, porque el Señor les enseñó a dar. Es mejor dar que recibir. Y hay una porción dentro de las Escrituras, les voy a robar 5 minutos, llevo 2. Hay una porción en las Escrituras donde dice en los Hechos de los Apóstoles, la Biblia habla acerca de un hombre que se llamó Cornelio. Cornelio era un romano, un centurión romano, era un alto rango en el ejército romano. Y la Biblia dice que era justo y piadoso. Si alguien dice que los soldados son malos, no es cierto, no todos. Siempre hay uno temeroso de Dios. En un batallón siempre hay uno. ¿Han visto la película aquella que dice hasta el último hombre? Bien, siempre hay uno que lleva semilla, y la semilla de la palabra. Y así era Cornelio. Y Cornelio dice la palabra de Dios que él tenía hambre de Dios. Y Dios, fíjate, escucha bien,
Dios se fijó en la palabra. Estaba yo estudiando la exégesis de limosna, y limosna es compasión, es dar dinero por compasión. Dinero por compasión. No como exactamente lo que dijo, no es por obligación. El apóstol Pablo aclara perfectamente bien en 2 de Corintios, no es por obligación ni por necesidad. Voy a dar el diezmo para que me vaya bien, voy a comprar el boleto de la lotería para que me la saque. Y hay un dicho, ¿no? Mi padre me lo dijo, ya no me acuerdo, ni tengo tiempo ya. Pero hay un dicho que el que compra el boleto por necesidad, no sé qué más dice. Así que, hermanos, nosotros no vamos a ser de esas personas. Hemos tenido, hermanos, un concepto dentro del ser humano, de la sociedad que vivimos, individualista. ¿Qué quiere decir? Que yo y los demás que se rasquen con sus uñas. En el cristianismo, como es una forma de vida, entonces tenemos que empezar a dar. Y quiero darte este testimonio rápido. Cuando empezamos la congregación en la iglesia, hermano, a manos llenas, y Dios ve, no quedó bien con nadie, yo daba más del 10% de mi salario, ahorro que me llegaba a mi salario, yo lo daba más de lo que tenía. He ayudado a mucha gente, he bendecido a mucha gente, y no con esto ya me voy a ir al cielo. Simple y sencillamente te puedo decir algo. Algunas personas me dicen, tiene 5 carros el pastor. Aunque sean carcachas, hermanos, me sirven para moverme y facilitarme la ida y la venida. Pero desde que yo me preocupo por el Señor toma mis finanzas y las sana. No te quiero decir, pero una ocasión en mi cuenta bancaria apareció un poquito de dinero que yo no tenía, y yo no sé cómo llegó ese dinero. Y sabes, hermano, yo no investigué nada porque no sé de dónde llegó. No sé si alguien depositó a mi cuenta, no lo sé, pero no supe algo que Dios me depositó, y no lo gasté en lujos, en comidas, en ropa. Hermano, tú te estás fijando mucho en el por qué te quieres ganar la vida, y Dios quiere que tú cambies tu mentalidad. Él quiere que te fijes más por el reino de los cielos que por la comida y la bebida. Si te pudiera decir que ahora que fui a Estados Unidos me dieron 35,000 pesos de viáticos, que son $1,500, y en esos $1,500 fueron, ya tomé 5 minutos, me regalan otros 2, lo siento por los de afuera. En esos $1,500 me dieron $100 diarios para gastarlo. Iba yo a estar 15 días, $100 diarios para gastarlos allá en Estados Unidos. Y gracias a Dios, hermano, no lo puedo decir en la cámara, pero bueno, salí a favor por el cambio de tipo de cambio. Y Dios, hermano, no tengo por qué estar, siempre entregué hasta el último ticket, comprobante de pago, todo. Compré medicina de ahí, de los viáticos, porque me enfermé allá un poquito de la garganta, y gracias a Dios me aceptó la contadora, los jefes vieron el resultado de mi, pues del desglose de los gastos, me los autorizaron, y bendito Dios, me quedó por ahí un poquito, y yo le dije a la contadora, te lo regreso. Me dijo, no, ese es tuyo por el cambio de moneda, el tipo de cambio de moneda. Hermanos, no sé qué pasa, pero Dios siempre bendice. Si tú te fijas más en tus dineros, vas a fracasar, como yo una ocasión lo hice, como tal vez Ruth y Luis lo hicieron. Si tú cambias tu mente a la mente de Dios, como Cornelio, dice la palabra de Dios que Dios envió a Pedro en una visión y lo mandó a predicar la palabra de Dios a la vida de Cornelio, y Dios en su palabra, allí en Hechos de los Apóstoles, ya no puedo decir más, sino no te voy a decir la cita. Dice la Biblia que dice, le dijo Pedro a Cornelio, tus limosnas han llegado hasta la presencia de Dios. Tus limosnas, tus ofrendas, tus dádivas, tus bendiciones han llegado a la presencia de Dios. Yo no soy nadie para quitarles ese derecho de dar su diezmo. ¿Quieres un estándar de dinero? ¿Cuánto puedes dar? Hermano, da el 10%. Y exactamente los cristianos en el Nuevo Testamento, ellos no tenían que preguntar, ¿cuánto debo de dar de diezmo? ¿Siento de parte de Dios? Si gané 1,000 pesos, siento de parte de Dios que voy a dar 20 pesos de ofrenda, y Dios tiene que estar agradecido con lo que le doy. Bien, la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 16, dice, en cuanto a las ofrendas para los santos,
¿sabes? Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El apóstol Pablo estaba preocupado por las ofrendas y no era un apóstol de la prosperidad ni dormía en hoteles de 5 estrellas. El apóstol Pablo estaba preocupado por la necesidad que había en las iglesias. Yo tengo 2. Bueno, Dios me ha encargado 2 iglesias y saben, hermanos, no se imaginan, aquí tenemos a nuestros tesoreros cuántas crisis tenemos para completar la renta. A veces nos toca a Andrés y a mí, a Luis, o dar de a 500 porque pagamos 2,700. Pero no es carga, porque usted está sentado aquí, está bendecido, y creo que esta es la parte importante, la enseñanza que nosotros damos. Está en usted aprender. Así que no les voy a quitar el derecho de ofrendar y diezmar, aunque veamos una cajita que diga diezmo, ofrenda, aparta para que Dios te bendiga. Aparta. Hay otras personas, y lo digo sin problema, he visto personas que tienen una repisa y tienen su imagen, y increíblemente eso yo lo vi cuando era niño con el de la tienda. Tomaba de lo que vendía y tomaba unas monedas y los ponía en la repisa. Vendía y ponía una moneda en la repisa. Ese señor murió riquísimo. No sé si fue su fe, no lo sé, pero esa repisa estaba antojable, tenía mucho dinero. Hermanos, nuestro Dios es grande y nos sustenta. No te preocupes por qué comer, no te preocupes porque ya no tengo. Dios es bueno. Ninguno de ustedes se ha quedado sin comer, porque es más, les digo que hasta estamos en sobrepeso. Somos el segundo lugar a nivel de diabetes, hipertensión y lo que me diagnosticaron, ¿cómo se llama? Del sobrepeso, de obesidad, primer grado de obesidad. Así que no podemos quejarnos. Vamos a orar. Le voy a pedir a mi hermano Andrés que pase con una caja, y esta cambió nuestra forma de nuestro esquema, cambió por la pandemia, obviamente. Le voy a pedir a mi hermano Andrés que pase por sus lugares. Mi hermano Jorge va a poner una alabanza alegre y vamos a ofrendar con alegría. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tu mano en bendición al Señor. Padre, bendice estas ofrendas y estos diezmos. Bendícelos, Padre. Aquel hombre, aquella mujer, aquel niño, aquella niña, aquel joven, aquella señorita que se despoja de lo que tú le has dado para dártelo a ti. Y Señor, bendícelos poderosamente, que puedan ellos dar con alegría, no escatimándote nada, al Rey que todo lo puede. ¿Sabes por qué, mi Dios? Porque con ese dinero que es tuyo, que es santo, nosotros vamos a administrarlo con temor y temblor delante de ti, y te lo hemos prometido. Cada domingo que nosotros reunimos y contamos, lo ponemos a tu disposición, y si hay necesidades, tus ojos preciosos han visto que hemos repartido, Señor, a personas que aún ni están aquí, han estado en otros lugares, en otras ciudades, o tal vez en otras colonias. Tú eres sabio, tú eres bueno y tú eres justo. Padre, aquella persona que piensa que va a hacer una prueba para ver si es cierto, Señor, yo te pido que le muestres, Señor, en su corazón, que el cambiar la mente y la manera de ser es lo primordial que tú quieres, Señor, antes que unas monedas. En el nombre de Jesús, hermano, diga conmigo, amén. Adelante, hermano.